Buenos días a todos. Bueno, yo he titulado mi ponencia Trump, Biden y Oriente Medio, un título que deja bastante claro acerca de lo que se va a hablar. No obstante, me gustaría hacer un comentario acerca de que desde el final de la Segunda Guerra Mundial observamos cómo se está produciendo una especie de consenso, o se ha producido una especie de consenso entre todos los presidentes de los Estados Unidos acerca de tres cuestiones relativas a Oriente Medio. Estas cuestiones son el apoyo a Israel, la política de firmeza ante Irán, especialmente a raíz de la crisis de los rehenes de 1979, y por último, una cierta tolerancia de todos los presidentes de los Estados Unidos hacia los dictadores, siempre que sirviesen a los intereses de Estados Unidos. Pasamos a continuación a analizar estos tres puntos desde el punto de vista o desde la óptica de Donald Trump y de Joe Biden. Comenzamos por el apoyo a Israel. Todos los presidentes de los Estados Unidos han tenido claro que Israel es el principal aliado de Estados Unidos en la región, es además el único país democrático existente en esa zona y siempre le han apoyado. Ahora bien, con Donald Trump en la presidencia, este apoyo se ha exacerbado hasta límites inimaginables. Trump, durante su campaña electoral, afirmó que, aunque quería, le costaba muchísimo ser independiente o mantenerse neutral en el conflicto judío-palestino. Efectivamente, durante su mandato, durante sus 4 años en la presidencia, ha tomado unas decisiones que han demostrado que ha sido todo menos neutral. La primera de ellas fue, recortar el apoyo de su país en un 50% a la UNRWA, que es un organismo de Naciones Unidas que se ocupa de dar apoyo a los refugiados palestinos que en número de casi 5 millones se reparten por diferentes estados de la región. Una segunda medida un tanto polémica fue el decir que su administración no reconocía la solución dos estados. Este segundo aspecto se complementa con este tercero, que es la elaboración de lo que Trump denominó pomposamente el acuerdo del siglo, un acuerdo con el que nada menos que pretendía traer la paz al conflicto judío-palestino, que es el más antiguo de la región y en el que las posturas están muy enconadas. Lo que ocurre es que este Deal of the Century, acuerdo del siglo, que fue elaborado por el propio Trump, por su yerno Jared Kushner y con la supervisión del entonces primer ministro israelí Netanyahu, tenía un sesgo tan profundamente pro-israelí que era prácticamente imposible que lo aceptasen los palestinos. Efectivamente, cuando este acuerdo se presentó al mundo en enero de 2020, en la presentación no estuvieron presentes ninguno de los líderes de la Autoridad Nacional de Palestina. Pero sin duda alguna, la decisión más polémica adoptada por Trump ha sido la de trasladar la embajada de su país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Esta decisión fue polémica porque implicaba que Estados Unidos reconocía implícitamente que la capital de Israel era Jerusalén, un hecho absolutamente contestado por los palestinos, quienes siempre han considerado que la capital de un hipotético Estado palestino tenía que ser Jerusalén Este. Lo que ocurre es que Jerusalén Este le fue arrebatada por Israel a Jordania durante la Guerra de los 6 Días de 1967 y desde entonces ha permanecido en poder de Israel y Israel ha llevado además una campaña de sustitución en barrios de mayoría pro-árabe, de sustitución de esos habitantes por colonos israelíes. Evidentemente, esta decisión del traslado de la embajada sentó terriblemente mal a los palestinos. Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Nacional de Palestina, dijo que había sido como una bofetada en pleno rostro y, de hecho, el día de la inauguración de la nueva embajada, en mayo de 2018, se produjeron unos enfrentamientos tremendos entre
manifestantes palestinos y fuerzas del orden público israelí, con un balance de casi 60 fallecidos, uno de los más sangrientos de los últimos años. Pasamos a continuación a ver cuál es la postura de Biden acerca de Israel. Evidentemente Biden, como todos los presidentes que le han precedido, reconoce que Israel es el mejor aliado que tienen en esta región conflictiva de Oriente Medio y siguen teniendo este sesgo pro-israelí. Sin embargo, este sesgo pro-israelí se ve atemperado por un mejor trato a los palestinos. Por ejemplo, Biden ha restituido la plena ayuda al organismo de Naciones Unidas que se ocupa del trato a los refugiados. También ha reconocido de nuevo la solución dos estados al problema judío-palestino e igualmente también Biden en más de una ocasión ha señalado que se opone a la política de asentamientos judíos en Cisjordania. Por lo que se refiere a la embajada, Biden no tiene intención de trasladarla de Jerusalén, pero sí ha abierto un consulado en Jerusalén Este que hará las veces de embajada paralela para con los palestinos. Pasamos a continuación a ver el segundo de los puntos que hemos mencionado antes, en los que tradicionalmente ha habido consenso entre todos los presidentes estadounidenses. Este es el de la línea de dureza hacia Irán. En realidad, esta línea de firmeza hacia Irán comienza en 1979, año en que tuvo lugar la llamada crisis de los rehenes. Un año antes había sido derrocado el Shah de Persia, firme aliado de los Estados Unidos. Habían llegado al poder el régimen de los ayatolás y en 1979, siendo presidente de los Estados Unidos el demócrata Jimmy Carter, acontece la crisis de los rehenes. Desde ese momento, todos los presidentes de los Estados Unidos, incluyendo Jimmy Carter, han establecido sanciones, han impuesto sanciones, han llevado a cabo una línea de firmeza, de dureza ante Irán. Sin embargo, una vez más, con Trump en la presidencia, esta línea de dureza se ha exacerbado. Efectivamente, Trump, desde que llegó al poder, quizá influido por presiones de sus aliados Arabia Saudí e Israel, ha puesto en órbita, por así decir, una política que él calificó como de máxima presión sobre la República Islámica, consistente en, esta política de máxima presión ha tenido varios jalones. El primero fue el abandono unilateral por Trump, sin consultarlo a los aliados, del acuerdo nuclear de 2015. Este abandono, esta denuncia del acuerdo tuvo lugar en mayo de 2018 y en noviembre de ese año Trump impuso toda una batería de sanciones contra la República Islámica, sanciones económicas primarias y secundarias, entendiendo por estas aquellas que tienen aplicación extraterritorial. Es cierto que Trump, para intentar suavizar estas últimas, dio un waiver de 6 meses a una serie de países que eran grandes clientes de Irán en cuanto a sus importaciones de petróleo, para que diversificaran sus fuentes de aprovisionamiento. Pero una vez transcurrido este waiver, ya las sanciones fueron igual para todos. Bien, cabría preguntarse si esta... me dejaba en el tintero el último jalón de esta política de máxima presión, que quizá fue, sin duda alguna, el punto álgido de la misma, y este hecho fue el asesinato en enero de 2020 de Qasem Soleimani. El asesinato tuvo lugar en Bagdad y Qasem Soleimani era un general iraní con un peso enorme en el organigrama de poder de la República Islámica, porque era nada menos que el coordinador de todos los grupos chiitas armados y financiados por Irán, y de los que éste se sirve para golpear a sus enemigos en la región. Entonces, el asesinato de Soleimani, que corría a cargo del ejército de los Estados Unidos con un dron, fue un éxito estratégico, porque era un hombre enorme, muy escurridizo, aparte de muy importante y muy buscado por los servicios secretos israelíes y estadounidenses. Pero a pesar de esto, podemos decir que el balance global de la política de máxima presión de Trump ha sido negativo. Ha sido negativo porque, en primer lugar, dentro de Irán ha reforzado al ala dura del régimen, como se ha visto en las últimas elecciones presidenciales iraníes que tuvieron lugar el pasado mes de junio, en las cuales ganó un hombre, Ibrahim Raisi,
ultraconservador y muy próximo al supremo ayatolá Ali Khamenei. En segundo término, también ha sido negativa la política de máxima presión o ha sido poco exitosa porque cuando Trump sacó a su país del acuerdo nuclear en mayo de 2018, Irán permaneció en el mismo. Ahora bien, desde entonces ha ido incumpliéndolo gradualmente, yendo cada vez a más. Y bueno, en este momento algunos expertos creen que Irán estaría ya a meses, no años, a meses de poder fabricar ya una bomba atómica. Y por último, además, otro factor negativo que ha provocado la política de máxima presión ha sido el acercamiento de Irán a lo que podríamos denominar las potencias euroasiáticas, ¿no? Concretamente a Rusia y a China. Con este último país firmó un acuerdo de cooperación económica a 25 años hace unos meses, y luego además China le ha ayudado a contravenir las sanciones importando en lo que llaman los anglosajones el mercado gris, petróleo de Irán, lo que ha permitido a pues, sacar un poco la cabeza por encima del agua y no verse tan asfixiado por las sanciones económicas. Pasamos a ver a continuación cuál es la postura de Biden ante Irán. Bueno, Biden evidentemente sigue manteniendo una política de firmeza, pero entiende también que la estabilidad en Oriente Medio pasa necesariamente por una normalización de las relaciones con Irán, o sea, por una distensión. Y que esta distensión no solamente sea respecto de la relación bilateral entre Estados Unidos e Irán, sino también entre los aliados de Estados Unidos en la región e Irán. Por eso Biden ha renunciado a la política de máxima presión de Trump y quiere dar paso a lo que él llama la vía diplomática. Vía diplomática que no debe ser, sin embargo, entendida como debilidad. El propio Biden así lo manifestó en un discurso en el que afirmó que hay una forma inteligente de ser firme con Irán y luego está la forma seguida por Trump. Bueno, ¿en qué se está manifestando esta vía diplomática? Bien, pues desde el pasado mes de abril se están reuniendo periódicamente en Viena diplomáticos de 5 países, Rusia, China, Alemania, Francia, Reino Unido, que intentan hacer de mediadores entre, por un lado, Estados Unidos y, por otro lado, Irán, para intentar que acerquen posturas, que se sienten a negociar y, si es posible, que puedan revitalizar el acuerdo nuclear de 2015. No obstante, la ventana de oportunidad para la vía diplomática es pequeña. ¿Por qué? Pues porque hay muchos escollos que pueden hacerla capotar. Quizá el más importante sea el que ambas partes, Irán por un lado y Estados Unidos por otro, se descuelguen competiciones un poco que la otra parte no puede aceptar, ¿no? En el caso de Estados Unidos, en este sentido, es preocupante la actitud de Biden. Biden no quiere ceñir las conversaciones, no quiere que éstas se limiten al programa nuclear de Irán, sino que también comprendan 2 aspectos más, que son el programa de misiles balísticos de Irán, que por cierto está muy avanzado, y en segundo lugar también la relación de Irán con estos grupos chiitas regionales a través de los cuales golpea a sus rivales en la región. Para el régimen iraní, y más desde que en el mismo ha fortalecido su postura el sector ultraconservador, estos 2 puntos son líneas rojas. Estos 2 puntos, conviene recordar, además, no se incluyeron en el acuerdo nuclear de 2015. En el acuerdo nuclear de 2015 quedó limitado simplemente, como su nombre indica, a lo nuclear. Entonces, para el régimen iraní son líneas rojas que no quiere traspasar por cuestión de seguridad, porque entiende que vería comprometida su seguridad interna. Pensemos que si para Israel o Arabia Saudí Irán es el enemigo número 1, lo mismo ocurre a la inversa. Entonces, si Estados Unidos se empeña en que se incluyan estos 2 temas en la mesa de negociaciones, que se pongan encima del tapete, posiblemente la vía diplomática fracase. También podría fracasar del lado iraní si condiciona el sentarse a negociar a que Estados Unidos levante totalmente las sanciones económicas que están haciendo bastante daño a la economía de la República Islámica. Es posible, yo no lo sé, pero es posible que Estados Unidos, a lo mejor un poco como gesto de buena voluntad,
hacia Irán levante algunas sanciones, pero lo que es seguro es que no va a levantar todas, porque eso le dejaría sin armas para negociar, y si Irán se empeña en ello, posiblemente la vía diplomática capote. Pasamos a continuación a ver el tercero y último de los temas en los cuales tradicionalmente ha habido consenso entre los presidentes estadounidenses. En este caso, este consenso quizás se remonte a principios de los años 20, del siglo XX, cuando Estados Unidos emergió como primera potencia mundial. Y este es el que hemos titulado una cierta tolerancia para con los dictadores, siempre que fueran útiles a los intereses de Estados Unidos. Ahora bien, cuando las violaciones de derechos humanos de estos dictadores provocaban demasiado revuelo en el interior y en el exterior, y la posición del dictador se tambaleaba, normalmente los Estados Unidos solían dejarles caer. Esto ha ocurrido en todas las zonas del mundo, pero en la zona que nos ocupa, Oriente Medio, pues por ejemplo pasó con el propio Shah de Persia en 1978, y más cercano en el tiempo, en 2011, con Hosni Mubarak, el expresidente de Egipto, y Ben Ali, el expresidente de Túnez. Ahora bien, de nuevo con Trump, este tercer punto en el que solía haber cierto consenso se ha visto agrandado, magnificado, ¿no? Trump siempre, en primer lugar, nunca ha ocultado su admiración por lo que él llama los hombres fuertes, y dentro de la región, pues, por ejemplo, hablaba de Al-Sisi, que es el presidente de Egipto, y que es un hombre con bastante mal balance, todo hay que decirlo, en materia de derechos humanos, pues ha hablado siempre de él como de su dictador favorito, ¿no? También ha defendido a Mohammed bin Salman, un hombre que en un momento determinado, sobre todo tras el asesinato de Khashoggi, un periodista hostil al régimen, a la monarquía, y a raíz también de la severa crisis humanitaria que en Yemen estaba provocando su política de bombardeos sistemáticos, pues era prácticamente, o llegó a ser prácticamente un apestado en todas las cancillerías occidentales. Bueno, pues Trump le prestó apoyo político, le defendió, habló de que estaba siendo un modernizador para la economía de su país, que había abierto sectores económicos a la inversión, sectores nuevos, que había permitido conducir a las mujeres, en fin. Lo pintó como, ya digo, o sea, le prestó un apoyo importante en un momento en el que Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, pues era un apestado, ¿no? Bien, esta situación podría cambiar algo parece que está cambiando algo con Biden. ¿Por qué? Porque Biden ha hecho del respeto a los derechos humanos uno de los pilares de su política exterior, y entonces ya en su campaña electoral dijo que no habría cheques en blanco para los dictadores favoritos de Donald Trump, refiriéndose al Sisi y refiriéndose a Mohammed bin Salman. Sin embargo, luego, como decimos aquí, sin perder en vista la realpolitik, con esto lo que quiero dar a entender es que cuando ha hecho falta, el propio Biden ha cogido el teléfono y ha llamado al Sisi para pedirle que mediase en el último conflicto armado entre Hamas y el ejército israelí en la Franja de Gaza, para que mediase con Hamas y le dijera que aceptara un alto el fuego. La mediación de Al-Sisi fue exitosa y todo fue bien, pero esto al final demuestra que dos países tan importantes como son Egipto y Arabia Saudí pues no pueden opiarse, y que al final pues puedes acabar necesitando de ellos en la región. Entramos ya por último, veo que el tiempo se nos echa un poco encima, en las conclusiones, y me gustaría terminar haciendo un breve balance de la política de Trump para Oriente Medio. Esta política ha tenido más sombras que luces, se puede decir. Ya hemos visto, ha fracasado con su Deal of the Century, ha fracasado también con su política de máxima presión, que ha conseguido el efecto contrario sobre Irán, pero también ha obtenido algunos éxitos, aparte del asesinato, de la muerte de Soleimani. Estarían los acuerdos de Abraham, por los cuales Israel y los países árabes de la región, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, formalizaron sus relaciones y intercambiaron embajadores, se reconocieron a nivel diplomático. Por lo que se refiere a Biden, lleva poco tiempo en el poder, le queda todavía mucha presidencia por delante, pero es cierto, su llegada a la Casa Blanca está teniendo un efecto balsámico, porque está obligando a muchos países
a reorientar sus relaciones exteriores en un sentido de mayor conciliación, ¿no? Es el caso de Arabia Saudí e Irán, dos países que hace 2 años parecían estar al borde de la guerra. Y poco más. Muchísimas gracias y encantado.